Vamos a presenciar la apertura de la Embajada cubana en Estados Unidos, algo histórico. Ben Rhodes es consejero de Seguridad Nacional del presidente Obama, está con nosotros hoy desde la Casa Blanca. Ben, muchísimas gracias por estar con nosotros. Primera pregunta, ¿qué significado real tiene la apertura de la Embajada cubana en Washington y de la Embajada estadounidense en La Habana? Bueno, establece relaciones diplomáticas formales entre los dos países y esto nos permitirá a nosotros tener una cooperación práctica en áreas de interés común como contraterrorismo, respuesta en caso de desastres. Obviamente podemos hablar sobre la inmigración también, pero también como tenemos una embajada abierta en La Habana, tendremos diplomáticos que van a poder viajar de mejor manera a través de la isla, así que creemos que esto nos va a permitir poder unirnos más al pueblo cubano para mejorar sus vidas. Van a tener los diplomáticos cubanos en Estados Unidos libertad total de transporte, recordando que el esposo, por ejemplo, de la responsable de las negociaciones de Cuba en este proceso fue deportado de Estados Unidos por espionaje. Bueno, lo que estamos haciendo es que estamos teniendo una abertura donde van a haber restricciones con respecto a ambos países. Vamos a tener un número de diplomáticos allá y podremos viajar a través de la isla. Eso será recíproco con respecto a los cubanos aquí en los Estados Unidos. Vamos a participar con el gobierno, con críticos del gobierno, con disidentes. Vamos a participar de nuevo con una sección de la sociedad cubana más amplia que hasta ahora no hemos podido reunirnos con ellos debido a las restricciones en los diplomáticos nuestros en La Habana, y esto nos va a dar una oportunidad para tener un mejor diálogo. Estuvo ese gobierno bajo la lista de países terroristas durante décadas. ¿Qué cambió para que pudieran llegar a esta nueva era? Bueno, el hecho es que lo que no cambió durante todo ese tiempo es la manera que los Estados Unidos abordaban a Cuba. Sabemos en qué queremos nosotros, los valores en que creemos, la libertad, mercados abiertos, democracia. Lo que está cambiando ahora es la manera que abordamos a Cuba. Queremos en una política de compartir para crear más espacio, para tener un diálogo, para que el pueblo cubano pueda tomar decisiones sobre cómo quieren ellos vivir su vida, ordenar su sociedad en el futuro. Ben, ha habido críticas tanto republicanas como demócratas en el Capitolio de que el presidente de los Estados Unidos le está pidiendo a la ONU que interceda en cuanto a los distintos embargos que tiene contra Irán antes de que ese acuerdo del presidente Obama con Irán se pueda discutir en el Congreso. Bueno, el hecho es que si estudias cómo se estructuró la negociación, que el Consejo de Seguridad iba a tener que aprobar una resolución para calificar ese acuerdo, para que Irán estuviese comprometido a ese acuerdo, y esta resolución de las Naciones Unidas también nos podría permitir nosotros poder dar las nuevas sanciones a Irán si no cumple con el acuerdo. El Congreso podrá revisar este acuerdo durante 60 días y eso va a tener lugar antes de que la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas surte efecto. Pero el mensaje para el Congreso es claro. El mundo completo está detrás de este acuerdo y si el Congreso fuese a matar este acuerdo, no solamente se van a perder todos los beneficios y las limitaciones del programa nuclear que son parte de este acuerdo, también vamos a perder la cooperación del mundo y no van a querer imponer sanciones sobre Irán. Por eso pensamos que el Congreso ha de apoyar este acuerdo. Ben Rhodes, muchísimas gracias por estar conmigo en Enfoque. Gracias a ti. Una de las voces que representa a los que quieren ver democracia en Cuba es la activista Rosa María Payá, hija del también disidente cubano Osvaldo Payá, quien murió hace 3 años, y ella insiste que fue asesinado por el régimen de los hermanos Castro. Gracias, Rosa María, por estar con nosotros. Muchas gracias, José. Acabamos de hablar con Ben Rhodes, también el senador Menéndez. La administración del presidente Obama dice que este paso que mañana vamos a ver con la apertura de las embajadas es un primer paso que al final del día va a beneficiar al pueblo cubano. Sí, bueno, los pasos concretos que se han dado son pasos concretos respondiendo a las demandas históricas concretas del grupo en el poder en Cuba. Grupo en el poder que no es legítimo, que nunca ha sido escogido por sus ciudadanos y que además viola todos los días los derechos humanos de los cubanos. Y algo se ha demostrado después del 17 de diciembre es que el problema de los cubanos no es un problema con Estados Unidos, no es un problema con la administración y los gobiernos de los Estados Unidos. El problema de los cubanos y el embargo que a nosotros nos preocupa es el embargo de los derechos que el grupo en el poder en Cuba, que el régimen cubano tiene desde hace más de medio siglo hacia el resto de la población. Por eso saludamos cualquier intento de inclusión de parte de la comunidad internacional.
Pero para que la inclusión sea real, los cubanos deben poder participar. ¿Cómo pueden participar? Los cubanos pueden participar como puede participar y como participan el resto de los ciudadanos del mundo en democracia. Participan en elecciones libres, participan en plebiscitos, participan cuando pueden hablar libremente y no son reprimidos cada vez que tienen una expresión alternativa. Hace más de 67 años que en Cuba no hay elecciones libres y plurales, al margen del marketing del gobierno cubano. Tenemos un jefe de gobierno que llegó de manera nepotista al poder, de manera dinástica. Eso es un hecho. Hayan las negociaciones que hayan y existe el marketing brutal que existe. Los cubanos tienen derecho a decidir que se apoyen en esas mesas de conversaciones la realización de un plebiscito en Cuba, la detención de la represión. Ok, Roberta Jacobson ha estado en Cuba, se ha reunido con la disidencia. Roberta Jacobson fuera, en distintos países, se ha reunido con la disidencia. El presidente Obama, cuando estuvo en Panamá, se reunió con algunos disidentes. Además de eso, ellos señalan que personas como tú pueden entrar y salir de Cuba, y otros, estamos hablando, por ejemplo, de personas que han hasta sufrido cárcel en Cuba y han podido salir. Eso es un cambio. Las personas que han sufrido cárcel en Cuba han sido deportadas y no pueden regresar. Pero además los cubanos no somos menos seres humanos que el resto de la humanidad. No es que porque ahora algunos de los disidentes puedan salir, ya se resolvieron los problemas en Cuba. Ahora mismo el interlocutor de la administración de los Estados Unidos es el régimen que está en el poder, que nunca ha sido elegido por sus ciudadanos. Y nosotros no estamos pidiendo, y yo de manera personal no estoy diciendo que yo quiero hablar por los cubanos, que yo quiero ser la interlocutora. Lo que estoy diciendo es que los cubanos deben tener voz y para eso hacen falta los recursos que la democracia garantiza. ¿Puede salir algo positivo en tu perspectiva de la reapertura de embajadas? Ha tenido dos consecuencias importantes este proceso a partir del 17 de diciembre. La primera es que se le ha dado un halo de legitimidad a un gobierno que no lo tiene, que es una dinastía. Y la segunda es que las personas buenas en el mundo piensan que en Cuba hay un proceso de apertura que no es real. En Cuba, dentro de Cuba, no ha cambiado nada, los cubanos siguen sin derechos y la represión va en aumento. Yo creo que hay una cosa positiva y es que los ojos del mundo están puestos en Cuba. Si los ojos del mundo están puestos en Cuba, vamos a poner el tema a los cubanos. Vamos a dejar de discutir sobre lo que el gobierno quiere que discutamos. El embargo entre los Estados Unidos y Cuba a mí me interesa menos que el embargo a los derechos de los cubanos. Por eso yo espero que el tema sea el derecho a decidir de los cubanos, que el tema sea la detención de la represión, que el resto del mundo nos diga si está o no a favor de que se realice un plebiscito en Cuba. Rosa María Paredes, muchísimas gracias por estar conmigo este domingo. Muchas gracias.